El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral. Espacio Electoral. Adentrémonos con la información de gran interés para todos. Espacio Electoral al aire en Radio Universidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Espacio Electoral, que cada lunes y cada martes les traemos por el 106.9 de FM de Radio Universidad y también en nuestras redes sociales. Así que si por alguna razón no tuviste la oportunidad de escuchar la entrevista, la media hora, el programa, la media hora que dura de 2:30 a 3 de la tarde en Radio Universidad, búscala en Facebook, en Twitter, en el canal de YouTube del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Ahí vas a encontrar este programa y todos los programas de Espacio Electoral, donde hablamos de temas que nos implican a todos y todas. ¿Por qué? Porque son temas relacionados con la democracia, con la participación ciudadana, con la educación cívica, con la ciudadanía en general y con todo lo que tiene que ver con la participación de nosotros, hombres, mujeres, en esto, lo que se llama la hacienda pública. Nuestra comunidad, desde la más pequeña hasta la más grande, desde nuestro comité de vecinos hasta nuestro municipio, nuestro estado, nuestro país. Y bueno, ¿y por qué no el mundo? Claro que sí. Entonces, en este programa, como en cada programa de Espacio Electoral, tenemos una entrevista y siempre tenemos invitados de lujo en este programa, déjenme decirles, y seguramente que quienes nos siguen ya lo saben. Y hoy no será la excepción, porque tenemos por primera vez en nuestro estudio al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a Néstor Armendáriz Loya. Le saludamos, por supuesto, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, para tratar los temas de derechos humanos. ¿Y por qué derechos humanos? Acuérdese, nuestro principal tema de este año es el tema de participación ciudadana. Y la participación ciudadana es un derecho humano fundamental. Así que en esto vamos a ir cayendo a lo largo de la entrevista, pero primero saludamos a nuestro invitado. Muy buenos días, buenas tardes. Oxana, muy buen día, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí en Espacio Electoral y pues a sus órdenes y con el gusto de saludarla a usted y a su amable público. Muchas gracias y vamos a empezar, digamos, ahora sí que por el inicio. 4 años al frente de 4 meses. Me fui largo, pero pues en algún momento cuando sean 4 años lo vamos a tener aquí en el estudio para que nos dé el informe de lo realizado. Cuatrianual. Así es. 4 meses al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, una institución que no es nueva para usted porque tiene una larga trayectoria ya trabajando en derechos humanos, pero bueno, ahora encabezando este organismo, digamos, rector en la materia de derechos humanos en el Estado. ¿Cómo ha sido su experiencia? Bueno, ha sido un reto realmente profesional y personal, si bien es cierto que tengo ya varios años laborando en la comisión, lo que me permite conocer diferentes áreas, diferentes procedimientos, pues ya tener la responsabilidad de la conducción, presidir el mismo organismo, pues ya trae otras implicaciones y pues estamos precisamente en ese periodo de ajustes, pero a la vez ya tratando de dar resultados lo más rápido posible en diferentes acciones que le corresponden a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Cada periodo en cualquier institución implica un plan de trabajo específico, algunos retos específicos, una visión. Desde su entrada, digamos, como el ombudsman a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿cuál es la visión que pretende imprimirle a este organismo o cuáles son sus principales líneas de trabajo que ya tiene visualizado de aquí en adelante? Sí, Oxana, mire, por una parte yo busco y estamos haciendo acciones tendientes a ello, a tener cercanía, mucha más cercanía con la ciudadanía, acercarle los servicios que presta la comisión a las personas que pues, son potenciales usuarios de alguna orientación, de alguna gestión o de la tramitación de una queja. Al igual, cercanía con las organizaciones de la sociedad civil para aprovechar toda esa experiencia que tienen de campo las organizaciones. Tenemos por ahí algunos programas para darle más auge al trabajo que por años
años han realizado, y en conjunto creo que podemos hacer mucho más, ¿no? Por una parte. Y por otro, buscar ya en la tramitación de asuntos, la atención a personas que acuden a solicitar nuestros servicios, buscar la eficiencia en todos los procedimientos, en cuanto a los tiempos, en cuanto al trato mismo que se da a la ciudadanía, y cuando haya necesidad de una resolución, buscar más eficacia en la misma, en una eventual recomendación cuando se acredite una violación a derechos humanos. Sería básicamente lo principal: cercanía con ciudadanía, con organizaciones de la sociedad civil, eficiencia en los procesos y eficacia en las resoluciones que en su momento emitamos. Cualquier plan de trabajo necesariamente requiere de un diagnóstico, y seguramente que usted al llegar al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha tenido que hacer una radiografía. Aún con el antecedente de que ya había estado en la comisión y ya había trabajado en materia de derechos humanos, pero sí siempre hay un punto de partida. ¿Cuál es esa radiografía? ¿Cuál es ese diagnóstico que tiene sobre la situación de derechos humanos en nuestro estado? Bueno, la situación de derechos humanos va de la mano de la situación que se guarda al interior del organismo. Creo que debemos de empezar por casa, y en ese sentido, pues yo ya tenía detectadas algunas cuestiones, ¿no? Pues varias fallas que no se cumplen con los tiempos, con una actitud de servicios a la ciudadanía, con una muy deficiente eficacia en el cumplimiento de las recomendaciones, eso al interior, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo una reingeniería, evaluando al personal. Ya hemos hecho algunos ajustes, todos y cada uno de ellos tendientes a una mejora en el servicio, y continuaremos con esto, ¿no? O sea, somos parte de la mejora continua, y estaremos evaluando constantemente el desempeño del personal para que nos lleve a tomar las medidas necesarias para brindar un mejor servicio. Eso al interior. Y al exterior, bueno, hay diferente problemática en nuestra entidad. Los grupos en situación de vulnerabilidad, si bien ha habido mucho avance en cuanto a la protección de sus derechos, pues también hay retrocesos o un rezago histórico. Entonces tenemos que avanzar en la protección de los derechos de personas integrantes de alguno de estos grupos, que no necesariamente son minoritarios. Y a manera de ejemplo, pues la cuestión de los derechos de las mujeres, ¿no? Donde ahí a manera de ejemplo, pues Chihuahua ha sido estigmatizado por el fenómeno del feminicidio desde hace décadas, no de años recientes. Mayoría. Exactamente, es mayoría mujeres. Por eso no hablamos hablando, de más del 50%. Y seguimos estando en situación de vulnerabilidad. Efectivamente, y si bien hay varias medidas aquí en nuestro estado avanzando, ¿no? En el empoderamiento, en el adelanto de las mujeres, pues hay mucho por hacer todavía, puesto que un fenómeno tan grave como la violencia feminicida se sigue presentando. Y pues comentar que por primera vez en la historia de nuestro estado se solicitó, y por parte fue de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el día 24 de junio se solicitó la activación de la alerta por violencia de género en contra de las mujeres, proceso que está corriendo ahí, ¿no? Ya se integró el grupo interinstitucional, está haciendo los estudios de campo, y estamos a la espera del siguiente paso, que sería que hagan unas observaciones o conclusiones al gobierno del estado, para de ahí pues ver cuáles de ellas se implementan, y si en un momento dado, después del plazo que se les conceda por ley a las autoridades, se llega o no a activar la alerta de violencia de género. Entonces es, a manera de ejemplo, una de las acciones que estamos tomando en pro de los derechos de las personas, sin menoscabo de algunas otras cuestiones que le comentaba ahorita, un trabajo cercano con las organizaciones de la sociedad civil. Al día de hoy no hemos establecido contacto con todas, sí con algunas de las más representativas, y estamos haciendo trabajo conjunto, lo seguiremos haciendo, y trataremos de acercarnos al mayor número de organizaciones por los grupos de personas que representan, ¿no? Y como decía ahorita, por la experiencia que tienen ya directamente con las personas que se enfrentan a diferentes situaciones adversas, y que hacen a veces nugatorio el ejercicio de sus derechos. Tuvimos la oportunidad de coincidir en un evento aquí en el Instituto Estatal Electoral, en la presentación del libro del doctor Eliseo Muñoz Mena, donde pues déjenme decirle que Néstor Armendáriz Loya fue uno de los presentadores del libro.
Y todo el debate, toda la discusión se centró, por supuesto, en el tema del ejercicio de derechos humanos. De hecho, el libro Principios de los Derechos Humanos y sus Garantías es segunda edición, el artículo primero constitucional comentado, y pues bueno, de ahí se desprende toda la temática, toda la problemática que se discutió, se analizó en esta presentación. Y también se dieron cifras en uno de los presentadores, yo creo que fue el consejero Saúl Rodríguez, quien presentó cifras de los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cantidad de denuncias por distinto tipo de situaciones o en contra de distintas autoridades. Y con el, digamos, con el dato de que el Estado mexicano lleva la mayor parte de las denuncias en su contra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y de ahí surgió la reflexión, Néstor. A ver, ¿cómo lo ve usted? Cuando tenemos muchas denuncias, cuando la ciudadanía denuncia cotidianamente las violaciones o los intentos de violación de los derechos humanos, ¿qué indicador tenemos? ¿Qué nos dice esto como sociedad? Porque de repente yo lo comparo con otra situación, con otro contexto histórico, cuando vimos las denuncias, cuando vimos las notas que están creciendo las denuncias por violencia de género, por dar un ejemplo. Y entonces la discusión se centró en que no es que hay más violencia de género ahora, se denuncia más por muchas condiciones de carácter legal, estructural, social, organizacional, hasta desde el punto de vista de la información que tiene la gente acerca del problema. Cuando estamos hablando del crecimiento en el número de las denuncias por motivo de derechos humanos, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es su visión al respecto? Bueno, creo que puede haber una doble lectura en este tema, ¿no? El hecho que haya muchas denuncias, que nuestro país encabece incluso el número de denuncias ante la Comisión y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puede en principio ser un indicativo de que se comete un gran número de violaciones. Y bueno, sí lo hay, ¿no? O sea, definitivamente sí hay, es un hecho. Sin embargo, tiene que ver también mucho con la cultura de la denuncia y con la capacitación que se ha dado. Aquí nosotros como Comisión Estatal hemos puesto un granito de arena y todos los organismos públicos defensores de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil, al darle mucha difusión a los derechos de las personas, al tratar de incidir en concientizar a las personas sobre los derechos que les corresponden, pues es el primer paso para que los hagan efectivo. Cualquier persona, para reclamar sus derechos, pues tiene que conocerlos primero, ¿no? Entonces, eso habla de una sociedad más enterada de su entorno, de los derechos que le asisten, y con una cultura de denuncia, de que sabe que sí puede haber consecuencias al mal actuar por parte de servidores públicos, que sí hay instancias que de alguna manera protegen, tutelan los derechos humanos, y por eso yo creo que no podemos verlo únicamente en una faceta negativa, este alto número de violaciones. Y le pongo un ejemplo: hay quienes no aceptan la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quienes forman parte de la Organización de Estados Americanos, y sí, por tanto, pueden ser analizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más no por la Corte. Sí. Y eso no significa que en esos países no haya violación de derechos humanos. Por ejemplo, sin entrar a detalle, Cuba, ¿no? Yo creo que estamos en diferente sintonía, y el hecho de que Cuba no tenga ninguna denuncia, pues significa que para empezar ni siquiera se ha abierto este sistema de protección interamericano de derechos humanos. Que nuestro país haya ratificado más de 200 tratados que hayan impactado ellos al ordenamiento jurídico interno, que haya habido consecuencias en procesos y casos muy específicos que han derivado en sentencias hacia nuestro país, que uno de ellos, el caso de Radilla Pacheco, lo comentábamos en la presentación del libro, precisamente derivó en una reforma constitucional en materia de derechos humanos que es un referente, la verdad, de que marca un antes y un después. Creo que son aspectos muy, muy positivos, ¿no? Siempre es la misma forma de ver el conflicto.
en cualquier lugar que haya dos o más personas está latente la posibilidad de un conflicto. El problema no es evitar, o la cuestión no es evitar el conflicto, ni verle la faceta negativa, es el cómo se aborda y que salga algo positivo de lo mismo. Esto lo llevo precisamente a las denuncias por violaciones a derechos humanos. Yo creo que puede salir algo positivo, como históricamente se está viendo, como en un caso específico, además del de Radilla Pacheco que comentaba, el caso del campo algodonero en Ciudad Juárez, usted bien lo conoce, Susana, pues ha derivado en una serie de acciones gubernamentales tendientes a proteger los derechos de las mujeres, a crear instituciones, programas, a que fluyan recursos en favor de la defensa de los derechos de las mujeres, pero insisto, no ha sido suficiente, entonces algo más se tiene que hacer. Entonces, a manera de ejemplo, creo yo que podemos sacar algo positivo. Puede haber algo de fondo positivo, que es el conocimiento de las personas de sus derechos, uno, segundo, la cultura de denuncia, y tercero, que sí hay consecuencias en la práctica derivado de estas denuncias y eventuales resoluciones contra el Estado mexicano. Así es. Y ahora necesariamente tenemos que tocar el tema de participación ciudadana, que es algo que habitualmente a lo que nos dedicamos en el Instituto Estatal Electoral. ¿Y por qué quiero tocar este tema con usted, Néstor? Porque, bueno, lo abordamos desde la perspectiva de que es un derecho humano fundamental. Entonces, si ya estamos hablando de un derecho humano, necesariamente tenemos que ver cuáles son las condiciones que se necesitan para que este derecho humano sea, que la gente, la población lo pueda ejercer. Desde su perspectiva, para tener una participación ciudadana real, efectiva, para que la gente ejerza este derecho humano, ¿qué condiciones se necesitan en una comunidad, en un estado o más cercanamente en nuestro estado de Chihuahua? Bueno, es un tema realmente trascendente, de moda y con muchas implicaciones, ¿no? Habría que partir primero del fundamento. Hay una cuestión, hasta donde recuerdo, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no está contemplado como derecho humano, no está consagrado, pero sí en algunos instrumentos internacionales, sí. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, en el Protocolo de Derechos Civiles Políticos y en la Constitución de nuestro Estado, afortunadamente está consagrado expresamente en el artículo 4, la ley de el derecho a la participación ciudadana. ¿Esto en qué derivó? En la reciente ley de participación ciudadana, que como él lo sabe, pues hace poco más de un año apenas que se promulgó, incluso aquí a nivel municipal. No sé si en estos días, semanas ya se haya concretado el reglamento a dicha ley. Hubo varios foros, incluso ahí en la comisión sesionaron por ahí, nos hicieron favor de sesionar los regidores y es bien interesante porque se veían las diferentes posturas de todo tiende a aquello del gobierno abierto, claro, llevado en cada una de las instancias, ¿no? Hasta un cabildo abierto hablando del municipio. Sí. Y ahora vámonos a otra esfera, o sea, ¿cuáles son las condiciones o el por qué la participación ciudadana? Tiene que ver con la concepción de la democracia misma. Históricamente estamos acostumbrados a una democracia representativa, que nada más quienes alcanzaban la ciudadanía elegían a quienes los iban a representar, a quienes los iban a gobernar y a quienes los iban a representar en el Parlamento. Sin embargo, esto ha ido evolucionando y ya tenemos muchos rasgos que nos indican ahí de una democracia más participativa y no únicamente representativa. Y ahí es donde se crean donde surge la necesidad de algunas figuras como el plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato, la iniciativa ciudadana o iniciativa popular, varias cuestiones que ya implican la necesidad de que las personas puedan participar activamente en la toma de decisiones de la administración, que no se limite a ya elegí a mis gobernantes, ellos que decidan, que tomen las decisiones por mí, no. Bueno, hay algún tema que es de interés común, participar en el análisis de estas decisiones trascendentales, el poder ser escuchados, el poder hacer señalamientos, todo de manera propositiva y bueno, así en la medida en que estén informados, tiene que ver con otros temas, incluso con la transparencia, con la rendición de cuentas. Una sociedad tiene que estar bien informada para poder participar activamente, ¿no? Porque si no está bien informada, si no tiene acceso a información de primera mano sobre el quehacer público, pues la participación que pueda tener, la opinión, pues yo creo que no estará muy, si no legitimada, por lo menos no muy orientada, ¿no? a un bien común. Entonces, en la medida en que se
conjuguen estos derechos, ¿no? Que haya una transparencia por parte de las entes gubernamentales, un real acceso a la información de la ciudadanía. Ahí es donde ya vendrá a concretarse precisamente la participación ciudadana para que incidan directamente en la toma de decisiones trascendentales de la administración y ya no se lo dejen todo en manos de sea el Poder Ejecutivo o el Legislativo que apruebe o en su caso desapruebe, ¿no? Entonces ese creo yo que es el contexto, es la importancia. Debemos de ser más informados y más participativos en todos los sentidos. Obviamente difícilmente vamos a llegar a consensos, difícilmente nos va a dar gusto a todos, sí, pero es claro, parte de la riqueza, ¿no? De opinar diferente, pero aprender a aceptar las reglas y que todo sea tomar las mejores decisiones para el bien común. Para el ejercicio real de participación ciudadana y de lo que nos ha comentado y de lo que estamos trabajando desde el Instituto Estatal Electoral, tenemos muchos puntos en común y, por ejemplo, estos puntos que coinciden están relacionados con la participación de los grupos como históricamente rezagados, históricamente no atendidos, históricamente en situación de vulnerabilidad. Uno de los que ya mencionó, mujeres, participación política de las mujeres es un tema que estamos trabajando tanto desde el Observatorio de Participación Política como el Instituto, desde el Consejo mismo, pero también participación política de los pueblos y comunidades indígenas. ¿Qué puntos en común podríamos comentar? ¿Cómo podríamos, abordar tanto desde la perspectiva político-electoral como desde la perspectiva de derechos humanos? Bueno, yo creo que confluyen en varios aspectos, ¿no? Habla usted, por ejemplo, de la participación política de los miembros de pueblos o comunidades indígenas originarios, y sí, efectivamente, históricamente hay un rezago en la participación de ellos y esto pues afecta directamente en la falta de oportunidades al no tener una participación directa, ¿no? O sea, igual de miembros de la comunidad LGTB, parece que fuera algo que nada más en ideas se pudiera presentar, pero yo creo que ustedes tienen un claro concepto, ¿no? de personas de la comunidad trans que al momento de tratar de ejercer su derecho al sufragio, pues se topan con la problemática de que su documento dice un nombre, sí, la lista está con otro y todos son pequeños detalles, pero que se tiene que ir allanando el camino para que realmente se hagan efectivos los derechos humanos. Uno de los derechos humanos es el votar y ser votado como derecho político. Sí. Entonces, si no se establecen las condiciones para que se haga efectivo este derecho, bueno, pues yo creo que ya estaríamos en una deuda, ¿no? Totalmente, y más de fondo las comunidades indígenas, ¿no? Porque con ellos es otra problemática, ¿no? De que a lo mejor hay carencia del registro de identidad en algunos casos, por lo tanto no se puede obtener la credencial y se hace mínima la participación en procesos político-electorales. Sí, entonces, por lo tanto no están representados en los gobiernos, en los gobiernos desde los más pequeños, desde municipales hasta los nacionales. Esta población no está representada, sus intereses, digamos, no están representados. Sí, en este aspecto en específico, ojalá y avanzáramos en algunos años en un tema como es la representación proporcional ante el Poder Legislativo. Aquí cómo se maneja, para los mismos partidos que contienden, para la primera mayoría o por rondas de asignación, cuando realmente en otros países la representación proporcional es para aquellos partidos que representan los intereses de personas de la clase trabajadora, de etnias indígenas. Ahí sí sería más, ojalá y avanzáramos para que realmente hubiera una representación genuina de todos, de todos los grupos, porque si no, pues difícilmente van a tener la mayoría y la participación activa como para llegar a tener un representante genuino. Entonces ahí se han buscado, se ha ido avanzando, hablando de comunidades indígenas, bueno, pues con el representante que deben de tener ante los ayuntamientos, y con esa simple figura nos hemos topado con mucha resistencia de algunas autoridades, aunque hay avance en algunos municipios, pero varía mucho. Hay otros donde sí nos topamos con resistencia al ejercicio de ese derecho constitucional, incluso está ahí en el segundo de la Constitución, artículo 2 de la Constitución Política Federal. Entonces,
creo que se debe ir avanzando todo esto, ¿no? Para que realmente sea una sociedad más incluyente, más participativa en todos y en cada uno de los sentidos, y definitivamente el tema de los derechos humanos y el ejercicio de los derechos políticos electorales pues confluyen y van de la mano, ¿no? Porque es incluso capacitar, que es otra de las funciones, tengo entendido, programas de capacitación del Instituto Estatal, claro. Y nosotros igual, ¿no? Es parte de lo mismo, de sensibilizar, de visibilizar y de tratar de concientizar de la necesidad del ejercicio de todos y cada uno de los derechos. Habrá algunos más difíciles de realizar, ¿no? Aquellos derechos económicos, sociales, culturales, pero bueno, ya implican una carga económica para el Estado y van en la medida de las posibilidades del Estado, pero hay unos elementales, ¿no? Los derechos civiles, políticos, las libertades, pues esas no tienen que estar sujetas a condición alguna. Bueno, como ustedes se han dado cuenta, hay muchos temas, hay muchos rubros de trabajo, de acción propias desde el instituto, desde el órgano electoral y la Comisión Estatal de Derechos Humanos que coinciden, que se cruzan y que incluso tienen muchos puntos de coincidencia, se debaten en común. Y esto nos quiere decir de que vamos a tener que invitarlo varias veces más seguido a nuestro programa para seguir hablando sobre los temas de derechos humanos, sobre los temas de derechos políticos, electorales, también en relación al ejercicio de los derechos humanos. Ya al principio me adelanté al informe de aquí a 1, 2, 3, 4 años. Ya está agendado. Ya está agendado esto, pero en esta ocasión muchas gracias a Néstor Armendáriz Loya, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por esta entrevista, por su visita, y por supuesto la invitación está abierta porque es un tema que tiene que ser permanente, es un tema que nos une y yo creo que no hay ningún ámbito donde no tendría cabida e importancia, sobre todo el tema de los derechos humanos. Bueno, agradecerle, Oxana, la invitación y totalmente abierto y agradecido de antemano si se vuelve a dar esta oportunidad y no solo de platicar aquí ante los micrófonos, sino pues de alianzas estratégicas, ¿no? De colaboraciones interinstitucionales. Afortunadamente hay muy buena comunicación con el presidente, el ingeniero Arturo Meraz, entonces creo que estaremos haciendo trabajos siempre en beneficio de la ciudadanía. Claro, y por supuesto que les vamos a estar informando oportunamente sobre este trabajo, sobre estas acciones y sobre todo los resultados del trabajo que estemos realizando en conjunto. Por esta vez, gracias, síganos en Espacio Electoral y hasta la próxima. Eso fue Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Los esperamos en la próxima emisión por esta frecuencia universal.